lo largo de esta semana hemos platicado aquí sobre la extorsión, las diferentes formas que existen en torno a este fenómeno que lamentablemente lacera día con día en nuestro país. Para entender un poco más la complejidad de la extorsión es importante conocer las diferentes aristas, los diferentes ángulos y también, por supuesto, la opinión de diferentes especialistas en torno a este tema. Y por eso me da muchísimo gusto dar la bienvenida esta mañana a Maribel Flores. Ella es profesora de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey. Maribel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Platícanos un poco sobre cuál es el impacto que tiene hacia la economía del país, de México, las extorsiones, las diferentes formas de extorsiones que existen actualmente y que lamentablemente pues son ya cotidianas en algunos casos. Sí, mira, bueno, la extorsión en México se ha convertido en un problema fundamental para la inversión. Es un problema que también inhibe el crecimiento económico y, por supuesto, la productividad. La extorsión también, por supuesto, está relacionada con la posibilidad de llevar a cabo una actividad productiva en el país y, por ende, también para generar desarrollo económico. Entonces, el problema es profundo porque implica también, por supuesto, la posibilidad de incurrir en actos de corrupción. Es un problema que, por supuesto, también afecta los trámites y servicios públicos para poder llevar a cabo estas actividades económicas. Entonces, esto implica justamente que a pesar de los esfuerzos que se hayan hecho en materia institucional, lo cual es importante para poder combatir este problema, se necesitan instituciones sólidas, se necesita, por supuesto, también blindar de actos de corrupción a las instituciones y se necesita, por supuesto, también pues una integridad, ¿no? Sobre todo también en el sector privado para poder impulsar cambios en esta materia. Me parece que es un problema muy complejo, sobre todo porque este fenómeno también afecta, insisto, sobre todo el desarrollo económico, también, por supuesto, las inversiones, la productividad y, pues, en general, el desarrollo social del país. Maribel, cuando escuchamos la palabra extorsión, lo primero que pensamos son en las extorsiones telefónicas, estas en las que te llaman, te dicen que tienen a alguno de nuestros familiares secuestrados, te piden un rescate. Sin embargo, es vasto este fenómeno, son muchas las maneras. ¿Cuáles son las formas más cotidianas a las que quizá nos estamos enfrentando y por ya haberlo normalizado quizá no las detectamos, no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de una extorsión? Mira, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental, la última que publicó el INEGI, no hay que olvidar que este es un estudio que se hace cada 2 años, donde fundamentalmente se mide tanto la experiencia como la percepción de corrupción de los ciudadanos, concretamente en servicios públicos y en aquellos trámites que llevan a cabo con gobierno. Yo te diría que ahí es donde nos podemos dar cuenta también de 2 aspectos fundamentales relacionados con estas prácticas. Cuando el ciudadano entra en contacto con el gobierno, es cuando realmente el ciudadano puede percibir o puede vivir una experiencia en esta relación, en este encuentro con gobierno, cuando tiene que realizar un trámite, pagar una licencia o llevar a cabo cualquier tipo de relación con gobierno. Es cuando se da cuenta si puede o no puede confiar en el gobierno y también cuando puede también manifestar si está satisfecho o no con el gobierno. ¿Qué podemos ver? Cuando hay, por ejemplo, un pago excesivo o cuando hay pues el pago de una dádiva, por ejemplo, para llevar a cabo un trámite, cuando hay, por ejemplo, también pagos o como se le conocen comúnmente, ¿no?, mordidas para poder llevar a cabo pues una obra o para poder también tener una obra, ¿no?, llevada a cabo a través de compras públicas, licitaciones y demás. Hay ahí un encuentro donde, pues, por supuesto, por ejemplo, los empresarios se van a enfrentar a estas barreras, ¿no?, de la gestión administrativa, de la gestión pública, donde van a ver que, pues, justamente hay estos espacios o áreas que se prestan para actos de corrupción. Y también el ciudadano, cotidianamente lo vamos a ver a través de diferentes prácticas, como ya lo mencionabas tú, el coyotaje para llevar a cabo trámites. Por ejemplo, anteriormente lo veíamos y era muy común observarlo, por ejemplo, para sacar un pasaporte, ¿no? De hecho, se hicieron mejoras en ese sentido y hay cambios y es donde tenemos que reforzar
en materia institucional y de gestión pública los cambios para acotar esas brechas y esas posibilidades de cometer actos de corrupción. Era, por ejemplo, muy común, pagarle un franelero para poder reservar un espacio y obtener un pasaporte, a lo mejor pagar un poco más y tenerlo más rápido, en fin. Esos espacios donde se prestan actos de corrupción es lo que se debería, o se ha estado cambiando afortunadamente, pero todavía se debería reforzar más en las administraciones públicas, en el ámbito municipal, estatal y federal, para que no haya espacios justamente para esa economía de la extorsión, donde hay obviamente prácticas que pueden afectar, por supuesto, la experiencia del ciudadano con el gobierno y donde se puede profundizar la desconfianza hacia el gobierno y la insatisfacción del ciudadano con sus autoridades. Simplificar los trámites, los procesos, esta larga burocracia que hay en ocasiones para gestionar un permiso, una licencia, ¿ayudaría a ir eliminando estos actos de corrupción que están, de extorsión que están ligados con la corrupción en nuestro país? Por supuesto, eso es fundamental para la gestión pública. Los gobiernos deben trabajar en el fortalecimiento institucional en varios aspectos. Uno de ellos sería, por supuesto, también tener al personal capacitado y adecuado en cada una de las áreas operativas y de atención y servicio. En segundo lugar, deben establecer procesos claros, concretos, transparentes. Hay varios modelos también, por ejemplo, de gestión de calidad, donde se puede facilitar al ciudadano la información que debe tener para llevar a cabo trámites y, obviamente, procedimientos con la autoridad gubernamental. También se debería fortalecer el trabajo y la gestión en materia, como bien lo comentabas, de simplificación de trámites administrativos, y se debería también tener una información clara, pública, transparente, de todos aquellos procesos que están interviniendo en cada una de esas tramitologías que establece el gobierno. El ciudadano debe tener información oportuna, información clara, información sencilla, información que le permita saber qué tiene que hacer, cuánto tiene que pagar, quién lo va a atender, cómo lo va a atender y el tiempo de respuesta, ¿no? Todos estos elementos son fundamentales en un sistema de gestión de calidad. Entonces, eso ayudaría a también implementar, por ejemplo, procesos de mejora continua para desincentivar, por supuesto, esos espacios que desafortunadamente algunos funcionarios o funcionarios públicos, pues obviamente también aprovechan. Y no solamente los funcionarios, también los propios ciudadanos, ¿no? No hay que olvidar esto, que también los actos de corrupción no solamente los comete una persona o dos personas, pueden haber también una red, ¿no?, de complicidades alrededor de los actos de corrupción que afectan justamente la calidad de los gobiernos, la calidad democrática y, por supuesto, la satisfacción del ciudadano respecto a sus gobiernos. Precisamente a eso iba, Maribel. La extorsión pues es al final como la corrupción. Tiene que haber dos partes para que se pueda generar. ¿Cuál es nuestro papel como ciudadanos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el granito de arena que debemos poner nosotros para disminuir y para eliminar las extorsiones en México? Mira, yo te diría que en ese punto lo que es fundamental es, en primer lugar, evitar cualquier acto de corrupción, evitar prestarse a, pues justamente evadir la ley. Eso es fundamental. Como ciudadanos y ciudadanas debemos estar sometidos a la ley. Debemos también procurar y también asegurar la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho en el país. Es fundamental en ese sentido respetar la ley, respetar la autoridad y evidentemente evitar cualquier posibilidad para obviamente tener un atajo, ¿no?, y resolver un problema. A lo mejor eso lo vemos muy comúnmente, sobre todo en seguridad pública, que es lo que también nos arroja la ENSIC 2019. Sobre todo en seguridad pública es donde hay una mayor prevalencia, por ejemplo, de actos de corrupción. ¿Y qué es lo más común, no? Por supuesto, la mordida o esta posibilidad, ¿no?, de alguna manera de solicitar, por ejemplo, a la autoridad, por ejemplo, municipal en materia de seguridad pública, que no nos levanten la multa o que nos deje ir, o facilitar cualquier problema que nos implique, por ejemplo, el tener que, pagar la multa, no tener un documento, etcétera. Eso, por supuesto, como ciudadanos debemos tener una mayor conciencia, porque eso afecta justamente el que tengamos buenos gobiernos y que tengamos gobiernos que tampoco se presten actos de corrupción. Y por el otro lado, el gobierno municipal también tiene que hacer su parte. Como lo comentaba,
con personal de confianza, con personal que evidentemente tenga la capacitación necesaria para ejercer sus funciones, también promover códigos de ética, de integridad, y eso obviamente todos podemos contribuir. Todos podemos contribuir a tener un país libre de corrupción en todos los niveles de gobierno, a nivel municipal, estatal y federal, pero se necesitan de dos, ¿no? De dos partes que son corresponsables de poder mantener obviamente un mejor estado de nuestros gobiernos, y por eso se necesita, por supuesto, compromiso, honestidad y también lo que yo comentaba, principalmente el sometimiento a la ley. Maribel, ¿algo que gustes agregar antes de despedirnos, algo que se nos escape en esta charla? Mire, lo que quiero también recalcar es que justo estos cambios que te acabo de mencionar son parte también de un cambio cultural, un cambio en nuestra educación. La forma en la que vamos a poder abatir y combatir la corrupción en todos sus niveles es con educación, con valores, con principios y con integridad. Por eso es importante inculcarlo desde los niños durante toda nuestra vida, por ejemplo, en el sector educativo y ya como profesionistas. Todas y todos podemos contribuir a combatir la corrupción y no únicamente es una función del gobierno. Por supuesto, los gobiernos tienen una enorme responsabilidad en ese sentido, pero nosotros como ciudadanos también. Totalmente de acuerdo, Maribel. Una cuestión de valores que vienen desde casa, que vienen desde el más pequeño del hogar, para que tengamos adultos al final que no caigan en estos hechos de corrupción y de extorsión. Muchísimas gracias, Maribel Flores, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey. Gracias, Maribel. Al contrario, Jimena, muy buenos días. Muy buenos días. Y mira, continuamos hablando precisamente de este tema, el tema de las extorsiones. Vamos a conocer la segunda parte de este reportaje especial que realizó Mega Noticias TVC en torno al tema.